¿Dónde reside el miedo? En el fútbol, en el deporte. Yo creo que el miedo reside en no estar a la altura de uno mismo. Yo creo que al margen del propio resultado, uno se enfrenta a sí mismo en los partidos, a su propio miedo, a su propia persona, a sus expectativas, a lo que siempre deseó ser, y yo creo que los partidos de fútbol no solo se juegan contra el rival, sino que uno los juega contra uno mismo. ¿Y detrás de la decisión de Lutz había miedo, descontento? ¿Qué sentimientos hay ahí? Los sentimientos que le impulsan a la fuga. Yo creo que sí, yo creo que la fuga se produce en un momento, se toma de una manera impulsiva, en un momento determinado, quizás no tan premeditado como pueda parecer, pero yo creo que en él ya sí que residía de una manera latente y larvada una desilusión por su vida en el este, ¿no? por haberse casado tan pronto, por haber sido padre tan pronto, digamos, yo creo que es un hombre que ansiaba aventuras y una vida más atractiva y más impredecible, y se veía encarrilado a una vida predecible, y yo creo que al margen un poco también del atractivo que provocaba para los alemanes del este la vida capitalista, ¿no? Yo creo que eso estaba ahí y que hay un momento en que explota, ¿no? Hay un momento en que él reaparece y aparece en una televisión occidental de Alemania, en la que está extremadamente triste, pálido, no hay nada de euforia en él. ¿Es que un exiliado tarda en estar en el otro país? Claro, claro que tarda, y además en su caso en concreto también hay algo con lo que él combate durante muchos años, que es contra la culpa de haber abandonado a una mujer, de haber abandonado a una hija de 2 años y medio, y a sus padres. Entonces realmente él toma la decisión de cruzar el muro y fugarse, pero realmente hasta que alcanza la felicidad, sobre todo la paz interior, y supera esa culpa, él padece mucho. Él realmente no encuentra la felicidad ni la paz. Es una cosa con la que él batalla durante mucho tiempo. A él lo buscan en nombre de la patria. En el exilio él no reniega de la patria, sino de las condiciones en que se vive en la patria. ¿Cómo fue llegando Lutz, a un futbolista, a la conclusión política de que su convivencia con aquel régimen, la República Democrática de Alemania, es incompatible con su felicidad personal? Porque él está contento con la niña. Sí. Tiene algunos problemas de relación con la pareja, pero está contento con los padres. Sí, él tiene algunos problemas de relación con la pareja. De hecho, el libro cuenta al principio, se confiesa que él ha sido infiel a su mujer hace un par de años, y eso que no llevan tanto casados. Yo creo que él efectivamente no está del todo contento con la relación matrimonial, y tampoco está del todo contento con el fútbol que practica. Él ve el fútbol en la televisión, en aquellos tiempos ya las antenas del este se enfocaban hacia el oeste y podían captar los partidos de la Bundesliga, y ve un fútbol mejor, ve un fútbol de mayor calidad, ve un fútbol de estadios mucho más llenos, publicidad en las vallas, los focos fulgentes, ve otra clase de espectáculo, ve a los jugadores mejor vestidos a la salida de los encuentros. Él ve un mundo en el que ansía integrarse en ese mundo, digamos, ¿no? Yo creo que él se ve con un gran potencial y se ve inmerso en una competición menor. De hecho, se demuestra cuando juega la República Federal contra la República Democrática, se ve cómo el fútbol del Este es claramente inferior, y yo creo que él también tiene esa frustración de decir: yo podría jugar en un equipo mejor, en una liga mejor, más competitiva, y sobre todo también menos amañada, porque llega un momento en que también, sobre todo en los últimos años antes de la caída del muro, se hace flagrante el amaño del régimen comunista de la Oberliga. Pero lo que sorprende es que el fútbol sea mejor o peor dependiendo del lugar donde se practique. Por ejemplo, Brasil no es un país, es un país contradictorio en todo caso, pero no es un país rico, y sin embargo da el mejor fútbol del mundo. ¿Por qué, por ejemplo, en la República Democrática Alemana el fútbol que se practicaba era peor? ¿Tiene algo que ver con las dictaduras?
Tiene que ver con las dictaduras, tiene que ver con el dinero también. Yo creo que la República Federal era un país más rico, con lo cual se producen más fichajes, es un país menos aislado, más permeable a la entrada y salida de jugadores, con lo cual se enriquece más de jugadores europeos, más de lo que lo hacía el régimen comunista, que era un fútbol más cerrado, ¿no? Yo creo que esa cosa endogámica del fútbol de la República Democrática hace que el fútbol, en el fondo, prospere más lentamente y en menor medida, ¿no? Pero hay un hecho cierto. Él es un futbolista codiciado por el Kaiserslautern, o Larsten, no me acuerdo. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Kaiserslautern. Kaiserslautern, exactamente. Que es no sé cómo se diría en español, pero por ahí veo al Kaiser metido, ¿no? Sí, sí. Que es un equipo, no de los grandes equipos de la Bundesliga, parece, ¿no? Pero él lo codicia ese precisamente, o él quiere irse porque sí. Él recala en el Kaiserslautern de manera fortuita porque es el equipo contra el que juega un partido amistoso su equipo, que es el Dinamo de Berlín. Entonces cruzan el muro y juegan un partido amistoso contra el Kaiserslautern. Él allí, la noche tras el partido, hace amistad con directivos del Kaiserslautern que se hospedan en su mismo hotel. Y por la noche toman una serie de copas y él intima, le pasan la tarjeta, pues alguna vez te pasas por aquí, lo cual era altamente improbable, puesto que aquello era un acontecimiento insólito y único, el hecho de cruzar el muro, ¿no? Y él, cuando se fuga, no tiene otro lugar donde ir ni otro contacto que el de la tarjeta del directivo del Kaiserslautern, al cual conoce en el partido amistoso, con lo cual va a ese equipo por propia inercia, ¿no? Luego el equipo le acoge, le cuida, le hospeda y le trata muy bien. Él luego, a medida que empieza a jugar, incluso antes de empezar a jugar, porque él sufre una sanción por el hecho de fugarse, él recibe ofertas de mayor cuantía de otros equipos, incluso equipos mejores, incluso el Ajax de Ámsterdam. Y decide quedarse en el Kaiserslautern por una cuestión de fidelidad. Yo creo que él también tiene esta cosa, también él se cría en el Dinamo de Berlín, es un jugador de un solo club, es un jugador también que vive la lealtad al equipo, como aprendió a vivir la lealtad a un régimen y a un país. En ese sentido no es un mercenario del fútbol. Y bueno, y decide hasta prácticamente el final de su trayectoria futbolística estar en el Kaiserslautern, en un gesto un poco también de generosidad por haberle acogido en un momento de fuga y difícil para el equipo y para él, ¿no? Dime una cosa, Eduardo, mientras lo escribías tenías que documentarte sobre lo que estaba pasando entonces en la República Democrática Alemana. La mayor parte de las cosas que él ansiaba en Occidente, a nosotros, a mi generación, que es la de tu padre también, nos educaron en la izquierda pensando que todos esos elementos eran puramente burgueses, había que huir de ello. La República Democrática Alemana tenía como baluarte moral estar en contra del consumo de la Coca-Cola, etcétera, que sale también ahí. Claro. Como sabemos, siempre se echa de menos lo que no se tiene y lo que te prohíben especialmente, ¿no? Entonces, es verdad que los alemanes de la República Democrática ansiaban todo ese capitalismo, ese consumismo que ellos no tenían, ¿no? Y es normal también querer lo que no tienes, lo que no puedes acceder, ese mundo idílico, que en el fondo, por muchas razones, ciertamente lo era. También es verdad que luego, cuando cae el muro, aparece un síndrome que se llama Ostalgie, que es nostalgia del este. Claro, nostalgia del este. Entonces, esos ciudadanos sufren una nostalgia del este. En el momento en que cae el muro y se integra en el sistema capitalista, de repente ansían, ¿no? la protección, la tranquilidad, la vida cómoda, la protección del Estado, que era muy buena en muchas cosas. Y es verdad que les cuesta, que luego ven que ese mundo idílico al otro lado del muro no lo era tampoco tanto, ¿no? y que había un confort y una serie de ventajas que habían perdido y se sienten desubicados porque se les acaba un país que... El libro está lleno de retratos de ese universo comunista de los años 70. Por ejemplo, el jefe de la Stasi, que era un bandido. Luego están los padres de Lutz, está la mujer, Gaby, está la niña, Sandy, está una prostituta, Ada, que es la más sensata
de la Stasi. Sí, más maquiavélica también, ¿no? ¿Cómo fuiste construyendo esos personajes? ¿Cuánto hubo de imaginación, cuánto de investigación y cuánto de realidad? Hay mucho de investigación. Los hechos que cuento en la novela son hechos verídicos y los resultados de los partidos, el desenlace de la historia, los acontecimientos, es todo verdad. Hay algunos personajes ficticios, como por ejemplo es la prostituta, pero básicamente los personajes principales de la novela son auténticos. Luego es verdad que, claro, uno tiene que inventar por qué actuaron de la manera en que lo hicieron, qué pasiones les movían, qué frustraciones sufrían. Es decir, el motor del personaje, sabes por qué hace cierta acción, pero claro, no sabes realmente por qué la latía por dentro, ¿no? que le impulsaba. Eso sí que es una forma un poco de fabular y digamos, inventar la maquinaria interna de todos esos personajes moviéndose a lo largo de la novela, pero los acontecimientos en sí son verdad y todos los personajes, básicamente, sobre todo los principales, son personajes de verdad. ¿Y cómo te sentiste tú con respecto a aquel mito de nuestro tiempo, detrás del telón de acero? ¿Cómo describes la vida allí, evidentemente? ¿Cómo has sentido tú que durante tantos años personas como tú y yo fueran privadas de la libertad de irse o de volver de esa manera? Sí, la verdad es que metiéndose en ese mundo sorprende cómo no hace tanto, ¿no? Había personas efectivamente recluidas en un país sin la posibilidad, en Europa, ¿no? Sin la posibilidad de salir, presas en un país, sin la posibilidad también de reunificarse, porque realmente el muro fue construido muy rápidamente, o sea, casi de un día para otro, dejando familias divididas, amigos en un lado y otro. Y bueno, cuesta creer que existiese esa división tan fuerte y un muro tan grande en Europa hace tan poco. Realmente, eso hace 40 años, pero describes una Europa y una Alemania que no tiene ya nada que ver con lo que es ahora. ¿Hace unos años tú hubieras escrito este libro de otra manera, Eduardo? Supongo que sí. Creo que a lo mejor lo habría escrito de una manera menos periodística, si se quiere, ¿no? O sea, yo creo que habría puesto más de mí de lo que he puesto hoy. Yo creo que con el tiempo he ido restándome protagonismo, digamos, en los libros, en la novela en concreto, ¿no? He ido dejando que los personajes sean más ellos, que respetando más la realidad y inmiscuyéndome yo menos en el libro. Creo que me habría metido yo más y creo que habría sido contraproducente. No podemos hacer indagación en cómo sigue el libro, aunque la historia de Lutz se conoce, pero mientras lo escribías y narrabas su peripecia, ¿en qué momento te parece que él o sus parientes tuvieron una reacción más humana, más determinante, algo que a ti te haya emocionado de esos episodios? Hay un momento, el momento del desprendimiento. O sea, hay un momento en el que dejas el pasado atrás y decides que ya no puedes cargar con el peso del pasado, del recuerdo, ¿no? Y eso sucede en Lutz. Hay un momento en el que él, como decíamos, arrastra una culpa muy difícil de soportar y muy dolorosa, y hay un momento de ruptura con eso. Y por parte de la mujer a la que abandona en Berlín pasa lo mismo. Ella también hay un momento en el que ansía su vuelta, en el que tiene una esperanza de un reencuentro, de un restablecimiento de su vida conyugal, y llega un instante en el que comprende que eso está muerto y que debe avanzar, ¿no? Y yo creo que esos momentos son clave en la vida y en el espíritu de esas personas, de esos personajes que son personas y que vivieron esto de verdad, en los que entienden que una parte de su vida ha muerto y comienza una nueva. ¿Has podido verlo, jugar? Lo he visto, sí, lo he visto poco porque no hay tanto documento gráfico de él jugando, sobre todo en la Oberliga, sobre todo en el este. No hay nada, pero he visto en el oeste, he visto en el Kaiserslautern, y muchas veces son fragmentos, con la selección también, con la selección de la República Democrática también, contra Holanda, también hay un partido.
Bueno, lo he visto poco, pero le llamaban el Beckenbauer del Este. Yo creo que es un poco presuntuoso, pero es verdad que era un hombre con unas condiciones muy buenas, ¿no? Pero es verdad también que ese apelativo se le aplicó cuando él tenía 21 años, era muy joven, podría haber tenido mucho más recorrido, pero sí es verdad que era un jugador prometedor. No es la esencia del libro, pero sí es una circunstancia del libro, es un libro triste. Es un libro triste, sí. Creo que no es un libro enteramente triste, es un libro melancólico y con cierta tristeza, pero en el fondo sí que hay un optimismo, una lucha, ¿no? Una esperanza y una lucha trabada durante todas las páginas, es decir, que aunque haya una tristeza pesando sobre el destino de los protagonistas, sí que está esa otra voluntad de alcanzar la felicidad a lo largo de toda la peripecia que creo que también anima el libro, ¿no? Lo que hay también es una deducción melancólica, es decir, tanto pesar para que un día llega Gorbachev, se besa con Honecker y ya la gente rompe el muro a voluntad, ¿no? Sí, es verdad, además los acontecimientos del libro transcurren bastante próximos a la caída del muro, o sea, a 7 años de que caiga el muro, 6 años... Y efectivamente, cuando me documentaba y cuando escribía, decía, pero tanto sufrimiento, esto que parecía que iba a ser eterno, estos conflictos, y 5 años después ya nada de todo esto existía, ¿no? Cómo se volatilizó todas esas prohibiciones, ese mundo de restricciones, esas venganzas, esas obligaciones, ¿no? Cómo cambia totalmente el escenario a pocos años de esta historia que... inmersa en un mundo que desaparece tan pronto y que cambia, ¿no? No habría sido posible esta historia. Hay un libro de Hans Magnus Enzensberger que se titula Tumulto, que habla de todas las revoluciones europeas del siglo XX y todas dejan ese pozo de melancolía, de pregunta, ¿para qué todo aquello, no? Claro, para que todo aquello, una vez que se ha producido la revolución y luego la melancolía post-revolución, que luego también, las revoluciones prometen mucho y luego tras la revolución, luego nada de todo aquel fantástico mundo que parece adivinarse tras los levantamientos tampoco luego se materializa. Entonces yo creo que hay la nostalgia de anterior y posterior a la revolución. El momento de la revolución es muy romántico, pero luego no es tan bello después, ¿no? Porque por otra parte también el título expresa esa melancolía, ¿no? Todo lo que ganamos cuando lo perdimos todo. ¿Qué quieres decir? Pues bueno, para ganar hay que perder, ¿no? Y a veces hay que perderlo todo. Que es el caso de la novela, ¿no? Todo lo que ganamos, todo puede ser, el primer todo del título puede ser mucho, puede ser poco, todo lo que ganamos, al fin y al cabo todo, ¿no? Más, menos, pero todo lo que hay, ¿no? Cuando lo perdimos todo, ese todo es todo absoluto, ¿no? Y con lo cual al final la balanza parece que se inclina más hacia la pérdida que hacia la ganancia. Pero bueno, eso siempre es relativo, cada uno valora de una manera o de otra las ganancias o las pérdidas. Pero sí que a veces para ganar hay que jugarse el todo por el todo, ¿no? Digamos, la apuesta de Lutz es una apuesta vital, es un hombre que, como dice, es un hombre que firma una sentencia de muerte con la intención de no cumplirla, ¿no? Es un tipo que se lo juega todo y bueno, gana mucho y pierde mucho también, ¿no? Una última pregunta, es una curiosidad. ¿Lo hubieras fichado para tu equipo? Sí, lo habría fichado. Y sobre todo porque era un buen tío también. ¿Y lo hubieras puesto o harías como tu entrenador favorito que guarda a los futbolistas por si acaso? No, yo lo habría puesto. Yo creo que era un jugador comprometido, un buen jugador y sobre todo yo creo que era alguien entregado y
y buen tipo, ¿no? Que decir, solidario. Sí, Mascherano. exactamente. A pesar de ser bueno, no era una vedette como hay otros por ahí creando también conflictos en el vestuario, ¿no? Yo nombré tu entrenador favorito, pero no sé quién es. Yo pensaba que te referías a Zidane, ¿no? Ah, es tu entrenador No, favorito. bueno, no sé. Tampoco tanto como favorito, pero ahora hay que estar con Zidane, ¿qué vas a hacer? Claro que sí, yo creo que es un caballero del fútbol. Claro que sí, hombre. Un Beckenbauer de París, Exactamente, vamos a darle de Marsella. Vamos a darle un par de meses a ver qué pasa, ¿no? Bueno, tanto le vas a dar. Vamos a ver qué pasa con los cuartos, ¿no? Estos con el Paris Saint-Germain, ¿no? El Madrid tiene, Con los octavos. está abonado recientemente a los cuartos. Sí, yo creo que los cuartos, bueno, veremos si de los octavos, ¿no? Muy bien, gracias Eduardo. Gracias y a ti, Juan. que el libro sea película. Tiene Yo creo que sí. traza de una buena película. Yo creo que sí. A ver si alguien se anima. Dirigida por Spielberg. Yo creo que es el director ideal. Gracias. A ti.